el propósito del llamamiento de Dios. Esto es algo fuera de serie. Ojalá que lo entendamos. A mí me falta mucho, pero estamos buscando llegar allá, ser lo que Dios quiere que seamos. Estamos buscando el avivamiento que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que seamos fuego vivo. ¿Sí? Él en nosotros, fuego vivo. Y ojalá lo logremos. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, entonces el propósito del llamamiento. Dice el salmista, una cosa te he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Qué buscaba el salmista? Veamos Salmo 27:4. Ojo a una cosa, mis amados hermanos. Cuando pensamos en muchas cosas, a la larga no llegamos a nada. Pero cuando nos enfocamos en una cosa en el altar, generalmente eso tiene resultados. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová, ¿cuándo? Todos los días, todos los días, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, o sea, investigar, ¿sí? Aprender en su templo. Adorado sea Dios. Entonces, hermanos, una cosa es llegar al culto con pereza o fríos. ¿Sí está claro? Otra cosa es llegar como quería el salmista. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Llegar para ver la hermosura de Jehová y para que Dios se revelara a él. Adorado sea Dios. Entonces, que Dios nos ayude. Ahora bien, entonces, ¿cuál es esa cosa que debemos verdaderamente buscar? El cristiano que dice, estoy listo para cualquier cosa, pues a la larga no llega a nada. ¿Sí? Ahora, pero cuando el Señor se revela, debe buscar una cosa primero. ¿Cuál es esa cosa primero? Mis amados hermanos, como los primeros cristianos, hay que buscar la manifestación del Espíritu de Dios como lo hicieron los hermanos del principio. Eso, una cosa es hablar, bueno, del Pentecostés. Otra cosa, mis amados hermanos, es ver esa belleza. 120 hermanos buscando a Dios unánimes como una sola persona, incluyendo a la Virgen María y a sus hermanos. ¿Sí está claro, hermanos? O a su mamá y a sus hermanos. Algo muy divino. Por eso Dios se manifestó e inició la iglesia. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Es ahí donde se inicia la iglesia. Ahora, hay que buscar esa unción que nos equipa para el futuro. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Si no logramos esa unción, estamos fuera de contexto. Sí, hermanos, en otras palabras, fuera de propósito. Que Dios nos ayude. Un hermano frío es casi prácticamente que una ofensa a Dios. Como dijo la hermana Jenny, una ofrenda fría es prácticamente pecado. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Que Dios nos ayude. Y cuando estamos hablando de la ofrenda, estamos hablando de nosotros mismos. Ahora, noten lo siguiente, mis amados hermanos. Los reyes no podían ser reyes si no eran ungidos. Miremos el caso de David nada más, ¿sí? Todo rey en Israel tenía que ser ungido por Jehová. Miren 1 Samuel capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Porque Samuel lloraba. Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto ¿de qué? Tenía que ser ungido. Si está claro, o no podía ser rey. Miren el versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Si está claro, hermanos, sí, tenía que ser ungido. Si no era ungido, no podía ser rey en Israel. Ahora bien, mis amados hermanos, ahora los sacerdotes tenían que ser ungidos también para poder ser sacerdotes. Miremos Éxodo 28:41. Miren Éxodo 28:41. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano,
y a sus hijos con él. Y miren lo que tenía que hacer para que fueran sus sacerdotes. Y primero, ¿qué tenía que hacer? Los ungirás. Y en segundo, ¿qué más? Y los consagrarás. Y en tercer lugar, ¿qué más? Y los santificarás para que sean mis sacerdotes. O sea, no era así porque sí. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Había un proceso santo, muy serio. ¿Sí está claro? Que no se podía pasar por encima de ello. Sí, ahora bien, mis amados hermanos, ¿por qué quiero que le ponga mucha atención? Porque esto es clave. Ahora, ¿qué somos nosotros? Somos reyes y somos sacerdotes. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que ser ungidos como ellos para ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Sí está claro, hermanos? Sí, no hay otra forma. Debemos ser como ellos, adorados sea Dios. Nosotros somos reyes y sacerdotes. A nosotros nos corresponde la unción, inclusive más poderosa que ellos, ¿sí? Nos corresponde la unción de Pentecostés. Y hay que buscarlo. Miremos la palabra. Miren Hechos 2:18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días que son estos, derramaré de mi espíritu. ¿Y qué más? Es promesa de Dios que tenemos que buscarla. Adorado sea Dios. Yo creo, ningún frío entrará allá. Ningún tibio entrará allá. Hay que tomarlo en serio. Ahora, miren el 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Adorado sea Dios. Ahora, nosotros tenemos que ser enseñados por Dios. Así dice la palabra, ¿sí? Adorado sea Dios. Miren Hebreos capítulo 8, versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Nosotros somos el Israel de Dios, el Israel espiritual de Dios. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Versículo 11. ¿Sí? Y ninguno enseñará a su prójimo. La palabra dice en otra parte que Dios mismo nos enseña. ¿Sí? Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Es decir, seremos enseñados por Dios, por el Espíritu, desde el menor hasta el mayor de ellos. Conocerá a Dios, será enseñado por Dios mismo. O sea, Dios debe revelársenos. Adorado sea Dios. Y si no lo hemos logrado, hay que buscarlo. Ahora bien, mis amados hermanos, esa intimidad nos da una nueva dimensión. Esa intimidad con el Espíritu nos da una nueva dimensión. Nos permite tener todo. Todo pasa a ser nuestro si verdaderamente somos ungidos. Miren 1 Corintios capítulo 3, versículo 21 al 23. 1 Corintios capítulo 3, versículo 21 al 23. ¿Qué dice? Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo ¿qué es? Es vuestro, casi nada. Versículo 22. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y el 23. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ese es el creyente. Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude. Cuando el Espíritu Santo unge, ¿sí?, corona al Señor Jesús dentro de nosotros. ¿Me entienden los hermanos? O sea, cuando el hermano es ungido, Cristo llega a tener todo el mando en ese hermano, toda la dirección en ese hermano, toda la capacidad para mover a ese hermano. ¿Sí está claro, hermanos? Ese hermano pasa a ser espiritual. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, cuando los creyentes son ungidos, ¿sí?, son un poco más bulliciosos que el resto. O sea,
porque tiene mucha vida. Cuando los hermanos son ungidos, son más bulliciosos. ¿Por qué digo eso? Porque sé que hay algunos hermanos que me han dicho, a mí no me gusta esa bulla, ¿sí? Que oren duro. No les gusta. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Recuerdo de un testimonio de una mujer. Dice que tampoco le gustaba mucho que oraran duro. Pero había una hermana orando duro, ¿sí? Entonces la hermana que no le gustaba que orara duro se acercó y le dijo, mi hermana, Dios no es sordo. Y la hermana que está orando duro dice, pero gloria a Dios, porque tampoco es nervioso. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Pero los hermanos ungidos generalmente se expresan duro. Miremos rapidito. Miren Esdras capítulo 3, versículo 12. Esdras capítulo 3, versículo 12 y 13. Hay veces que tenemos que orar pasito, pero cuando sentimos la presencia del Señor, alabamos duro. Adorado sea Dios. Esdras 3, versículo 12 y 13. ¿Qué dice? Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban ¿cómo? En alta voz, mientras muchos otros daban grandes ¿qué? Gritos de alegría. Están ungidos. Versículo 13. ¿Sí? Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido. Un día, hermano, vamos a hacer así. Es como ha orado la hermana Jenny. Un día tengamos un lugar, pero donde podamos cantar y adorar. Y donde tengamos por lo menos 20 trompetas, si está claro, hermano, que hagan temblar la tierra cuando principie la alabanza. Alabanzas al Señor. Un hermano grande en Dios decía, iba llegando a la iglesia donde me invitaron y a una cuadra parecía que temblaba la tierra mientras la alabanza cantaba. Adorado sea Dios, que Dios nos permita, mis amados hermanos, tenemos un largo camino por recorrer, que Dios nos ayude. Ahora, un hombre muy usado por Dios de los avivamientos de 1900 explica lo siguiente, ojo a lo siguiente. Cuando el bautismo del Espíritu Santo llega al creyente, saca su temor, o sea, lo libera del temor, ¿sí? Y la naturaleza humana saca del camino, o sea, todo lo humano natural, el Espíritu Santo lo saca del camino. Estoy hablando en el creyente. Y ahora, en el mismo acto, el Espíritu Santo fluye en el lugar donde estaba su naturaleza. Y usted es acelerado justo cuando entra a la muerte. ¿Sí está claro, hermano? Cuando muere su estado natural. Esa es la idea. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque el verdadero cristiano tiene que nacer de nuevo. ¿Y el anterior qué pasó? Tuvo que morir. ¿Sí está claro? Oía un testimonio de un hermano que dice que iba con un pastor y el pastor le dijo, tengo ganas de fumarme un cigarrillo. Y el otro le dijo, ¿cuál tiene ganas? ¿El hombre nuevo o el hombre viejo? ¿Sí está claro, hermano? Sí. El hombre viejo debe morir. Adorado sea Dios. Miren 2 Corintios 5:17. Miren 2 Corintios 5:17. Por eso quiero que ponga mucho cuidado al propósito del llamamiento. Adorado sea Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, el primero debe morir. Si está claro, hermano, usted tiene que dar a luz. O sea, usted es una persona que Dios dio a luz. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Miren Gálatas 4:19. Miren Gálatas 4:19. Si Dios no lo ha dado a luz, pues está en la carne. Hijitos míos,
por quienes vuelvo a sufrir ¿qué? Dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El cristiano es una persona que Dios lo dio a luz. ¿Sí está claro? Y cuando Dios lo dio a luz, formó a Cristo en él. Y debe sentirlo. Adorado sea Dios. Ahora bien, amados hermanos, mientras usted muere naturalmente, o sea, a la vida natural, humanamente, muere carnalmente, ¿sí? Muere a cada cosa mala. La nueva vida, ¿sí? La nueva vida en el Espíritu Santo fluye en toda la condición hasta que usted es totalmente transformado. El cristiano no es a medias. El Espíritu Santo tiene que transformar totalmente a ese creyente, al ser ungido. Adorado sea Dios. Mejor dicho, lo capacita para el cielo. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, eso es lo que vemos en los apóstoles y en los cristianos después del bautismo del Espíritu Santo. Un Pedro nuevo. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Un Felipe que lo transportaba a Dios mismo. Cada uno totalmente cambiado. Adorado sea Dios por el bautismo del Espíritu. Ahora bien, ¿cuáles son las características de ese hermano que es ungido? Adorado sea Dios. El Espíritu Santo controla la lengua y él dice cosas que Dios quiere oír. Por eso, cuando el Espíritu Santo llega, un hermano decía, el hermano habla en lenguas, porque lo que quiere controlar primero Dios es la lengua. Adorado sea Dios. Cuando el creyente trae a su mente, en otras palabras, cuando el Espíritu llega, el creyente trae a su mente lenguaje maravilloso. Cambia su lenguaje. ¿Sí está claro, hermano? Miren Efesios 5:19. Miren Efesios 5:19, esos son hermanos ungidos. Efesios 5:19, hablando entre vosotros ¿cómo? Con salmos, con himnos, estos son hermanos ungidos, y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esos son hermanos ungidos, hermanos que brota de dentro de ellos esa vida de Dios. Alabanzas al Señor. Dios no quiere menos. Ahora bien, hermanos, debemos llegar al lugar donde no tenemos pensamientos naturales, porque Dios toma el pensamiento por nosotros. O sea, Dios toma el pensamiento por nosotros. De lo contrario, obstaculizamos el orden divino de Dios. Miren 1 Corintios, capítulo 2, 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Cuál es el espiritual? El hermano convertido y ungido. ¿Sí? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Ojo, ojo. ¿Más qué pasa con nosotros? Dios no quiere menos. Usted y yo tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Sí está claro, hermano? Sí. La mente de Cristo. Y deberíamos todos los días pedir eso. Adorados a Dios. No está en mi mensaje hoy, pero miremos Proverbios capítulo 2, versículo 6. Cada vez que hacemos cada cosa deberíamos repetir ese versículo. Proverbios 2:6, ¿qué dice? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Adorado sea Dios. Ese es el creyente. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces el creyente no piensa ya con mente natural, piensa con la mente de Cristo. Algunas veces les di un testimonio que leí. Un hermano que de esos bendecidos salía siempre a orar por los enfermos.
Y dice que salió a orar por los enfermos. No sé si tenía la dirección o no, pero se paró en una esquina para ver a dónde era que tenía que llegar. Y dice que se le acercó un señor, una persona, y le preguntó, le dijo, ¿usted está orando por los enfermos? Dijo, sí, vaya allá. Entonces él dice que fue a esa dirección. ¿Sí? Y cuando fue a esa dirección dice que entró. Estamos hablando en Inglaterra, ¿sí? Que es diferente a Colombia. Aquí pues toca tocar y se le abren, ¿no? Allá parece que es un poquito diferente. Dijo que vio la puerta abierta, entró, bueno, a un segundo, un tercer piso, y llegó a una puerta y vio a una mujer que no podía respirar, Entonces, él no le dijo nada porque vio que la mujer no podía hablar. Entonces leyó Isaías 53 y principió a leer hasta el versículo 5. Cuando llegó al versículo 5, la mujer gritó, estoy sana. Entonces dice que él le dijo, cuénteme, ¿cómo es la cosa? ¿Sí? Porque al principio él sintió que el Espíritu le dijo, lea Isaías 53 y leyó del 1 al 5. Cuando leyó del 1 al 5, al llegar al 5, la mujer dijo, estoy sana. Entonces dijo, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó, el hermano? Entonces ella dice, moví los muebles arreglando mi casa, hice un esfuerzo muy grande y se me movió el corazón, yo no sé cómo. Y desde ese momento fui al médico y el médico me dijo, no hay nada que hacer. Bueno, en otras palabras, está muy grave. Entonces ella dice, pero tuve una visión, orando tuve una visión. Vi a un hombre que llegaba, ¿sí? A la puerta de mi casa y se daba cuenta que yo no podía hablar y principiaba a leer Isaías 53 y al llegar al 5 yo era sana. Eso fue una visión, ahora es una realidad. Dijo la mujer, ese es un cristiano, hermano. ¿Sí? Con la mente de Cristo. Si está claro, hermanos, esos son cristianos con la mente de Cristo. Adorado sea Dios. Miremos otro caso. Miren, Primera de Reyes, sí, capítulo 14. Y vamos a leer del 1 al 6. Primera de Reyes, capítulo 14, del 1 al 6. Aquí vemos un cristiano, obviamente del Antiguo Testamento. Dice, en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Ojo, para que los hermanos sepan, Jeroboam fue un rey malo, muy malo. Y tenía un hijo, ¿sí? Que se llamaba Abías, y era un niño, y se enfermó. ¿Sí está claro, hermanos? O sea, el rey tenía a su hijo enfermo, en otras palabras. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. El niño cayó enfermo. Versículo 2. ¿Sí? Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, o sea, el cristiano, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. El 3. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Versículo 4. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, o sea, se disfrazó. Y se levantó y fue a Silo. Y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Versículo 5. Mas Jehová había dicho a Ahías. Ahías era cristiano. O sea, era un hombre de Dios. He aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. ¿Por qué? Porque el profeta podía. Porque tenía la mente de Cristo. Adorados a Dios. El 6. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti
con revelación dura. Tenía la mente de Cristo. ¿Sí está claro, hermanos? No era fácil engañarlo. Entonces, Dios quiere, mis amados hermanos, que usted y yo tengamos la mente de Cristo. Alabanzas al Señor. Ahora bien, hermanos, si el creyente no tiene pensamientos propios, ni deseos del ego humano, o sea, si el creyente no tiene pensamientos de él, ni deseos del ego humano, si no busca nada para la condición humana, sino que Dios sea glorificado en cuerpo y espíritu, Cristo será el trabajador en cada línea del cristiano. O sea, cuando él verdaderamente busca la obra de Dios, o sea, a Dios, el Señor Jesucristo toma posesión de ese cristiano y puede hacer su obra. Adorado sea Dios. Ahora, ese es en otras palabras, ese es el ordenamiento divino. Dios quiere tomar total y absoluta posesión del creyente. Adorado sea Dios. Ahora, el orden santo es cuando Dios se impregna tanto con el creyente que la divinidad se mezcla con la naturaleza humana. Es como si fuera una simbiosis perfecta. Adorado sea Dios. Como dice, en aquel día conocerás que yo estoy en ustedes y ustedes en mí. Adorado sea Dios. Que Dios nos permita, no en aquel día, sino ahora, entenderlo. Ahora bien, mis amados hermanos, Dios a través del Señor Jesús cambió los controles de la naturaleza humana. A través del Señor Jesús, Dios cambió todo. Adorado sea Dios. Ahora, derramó su poder divino hasta que la naturaleza del creyente en sí se volvió propiedad divina. Absolutamente. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? El creyente que es fiel y que es ungido llega a ser absoluta propiedad de Dios. Adorado sea Dios. Por voluntad propia del creyente. Que Dios nos ayude. Ahora, es por eso que el Señor dijo en Mateo 11:11. Miremos qué dijo el Señor en Mateo 11:11. De cierto os digo, está hablando de Juan el Bautista, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, ¿qué pasa? Cualquiera de ustedes o yo es mayor que Juan el Bautista si es que vamos a entrar allá. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Tómelo en serio. Dios no quiere menos. Dios no quiere menos. ¿Por qué? Porque el creyente pasa a ser totalmente propiedad divina. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, el verdadero cristiano no toma ventaja de Dios. Cuando usted ve un predicador vivo que quiere ser ventajoso, ese señor no pertenece a él. ¿Sí está claro? El verdadero cristiano no toma ventaja de Dios, ni del Señor Jesús, ni del Espíritu Santo. Por el contrario, está totalmente sometido al poder de Dios. Ese creyente usado es un hombre totalmente sometido al poder de Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, ya para terminar, conclusión. Dios quiere que todo lo natural, ¿sí?, en el creyente debe ser absorbido por la vida de Dios. Todo lo del creyente natural debe ser absorbido por la vida de Dios. Adorado sea el Señor. Miren 2 Corintios, capítulo 5, versículos 4 y 5. 2 Corintios, versículos 4 y 5. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, o sea, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. ¿Para qué? Para que lo mortal sea absorbido por la vida. Adorado sea Dios. Así, ese es el creyente. Dios quiere que lo va a ir absorbiendo hasta que sea la misma presencia del Señor. Adorado sea Dios. Recuerden lo que el Señor le dijo a Pablo cuando iba a perseguir a los cristianos. ¿Qué dijo?
No dijo, ¿por qué los persigues? ¿Qué dijo? ¿Por qué me persigues? ¿Sí está claro? Ese es el creyente ungido. Que el Señor nos ayude para lograrlo y agradar a Dios. Oremos. Señor, te adoramos, te glorificamos. Queremos ser lo que tú quieres que seamos. Queremos ser santos. Queremos ser ungidos. Queremos ser llenos del Espíritu Santo y fuego. Queremos ser tu propósito. Queremos ser lo que tú quieres. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Padre, porque nos llamaste para ser santos. Nos llamaste para ser ungidos. Nos llamaste, Señor, para ser metidos en tu plan perfecto. Te alabamos, te adoramos y te glorificamos. Perdona nuestros pecados, Padre bendito, y ayúdanos para amarte con todo nuestro corazón y buscar esa unción perfecta, Señor, para ser usados para tu gloria. Te alabamos y te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.